Están viendo el Discord, ¿no? Discord. ¿Y ahora qué están viendo? Ahora el Photoshop, la presentación. Vale. Y si le doy a esto, ¿se sigue viendo? Sí, se sigue viendo. ¡Vamos! Alegría. Solo costó 3 intentos. Vale, pues lógica de cómic. Lo que vamos a dar es un poco cómo funcionan los cómics desde lo más obvio y lo más... Aunque no es tan obvio al final. Desde lo más obvio hasta lo más complejo, lo que no se suele tener en cuenta y lo que ayuda a que se lea, vamos, pero perfecto. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta, todo lo que generamos es una narrativa a la hora de hacer un cómic, ¿no? Contamos una historia chiquitita, ¿no? Hormiga conoce a no sé quién y se casa y lo que sea, ¿no? Pero por muy simple que sea una historia, hay que tener en cuenta de que lo que nos interesa son plantear cosas que no se espera la gente, o si queremos mantener alguna sorpresa, hay que tener en cuenta de que el cómic vas a echarle primero todo un vistazo general y todo lo que vas a saber está el presente, el pasado y el futuro en la misma página. Entonces hay que buscar las maneras para que siga siendo interesante la lectura a pesar de eso. Vale. Y el cómic, toda la información es visual. Esto lo pongo sobre todo porque hay muchos cómics donde ponen la letra de una canción y unas notitas musicales o cosas así, pero nunca se llega a transmitir del todo eso. O sea, como no sea visual, como sea algo onírico, o sea algo diferente, o sea, toda la información que se tiene que transmitir tiene que ser eficaz visualmente. En resumen, ¿mucho texto? No, mucho texto no. O sea, simplemente es encontrar la manera. Yo estoy dando como orientaciones de cómo se puede hacer o consejitos o cosas a tener en cuenta. Pero en ningún caso te voy a decir, pon mucho texto, quita mucho texto. Muchas imágenes, perfecto. Mucho texto, perfecto. Con que se lea bien, ahora vamos a aprender cómo se lee bien. Muy bien. Vale. El futuro luego esta presentación la voy a pasar para que la lean si quieren. Pero hay cosas que voy a ir pasando rápido para entrar a las cosas más importantes. El futuro queda hacia adelante. Vale. Mucha gente, yo incluido, hay veces que nos matamos haciendo fondos o como composiciones súper mega complejas, pero realmente no es necesario. Entonces, con que contextualices la acción y pongas a los personajes haciendo ciertas acciones, hay veces que el fondo se puede obviar. No sé qué tanto de cómics leen ustedes, pero pasa mucho en el manga y lo empezó a usar Jack Kirby. Y es que el fondo puede ser perfectamente blanco y no tiene ningún tipo de problema y nadie se va a perder. Porque si no, luego vienen los dramas de, ay, es que no me sale la perspectiva. No, pero es que da igual la perspectiva. Hay veces que simplemente poner los personajes en un fondo blanco funciona. Funciona en Calvin y Hobbes, funciona en Jack Kirby, funciona, creo que la última vez que lo vi fue en Bakuman, incluso en Dragon Ball a veces lo hacen. Pero no se hagan un drama con el fondo, no es tan necesario como creen. Pero siempre es interesante, ¿no? Si primero se va a hacer un fondo currado y luego no se pone el fondo, también puede funcionar. Al menos en un cómic funciona. Vale, los fondos no solo pueden ser figurativos, como está en un árbol, está en un no sé qué. Hay fondos que simplemente se hacen por el impacto visual, ¿no? Hay fondos pasa muchísimo en el manga. Me suena mucho Yu-Gi-Oh!, Rurouni Kenshin, donde los fondos son fondos muy de acción. Más que contarte dónde están generando una sensación. Y claro, no sé, está como guay tenerlo en cuenta. ¿Ves? No sé quién lee Bleach de aquí, supongo que hay bastantes, pero saben que Tite Kubo particularmente no es un hombre muy de fondos. No suele calentarse mucho la mano a la hora de hacer un paisajito. Y bueno, en Scott Pilgrim pasa lo mismo, ¿no? Cuando van a ese submundo, no sé qué, también es como muy interesante. O sea, se pueden hacer cosas muy interesantes sin el fondo. Vale. Y si van a crear un fondo, está muy guay que tengan en cuenta que la perspectiva también puede contar una historia. Este, por ejemplo, es un cómic mío de hace bastantes años, pero la cuestión de la historia era que el personaje se sentía bajo presión. Pero claro, ¿cómo se cuenta eso solo con las imágenes? Pues la manera que se me ocurrió a mí es poner todo lo que le ejerce presión sobre el personaje. Se pueden hacer, o sea, no me acuerdo quién lo había dicho, era como un cineasta famoso, pero ahora mismo no se me viene a la cabeza.
pero había dicho algo así como que el cine mudo es el más puro. ¿Pero por qué se dice eso? Porque en el cine mudo tenían que ingeniárselas para contar sin sonido todo lo que querían contar. Entonces, en el cómic, si el cómic os funciona solo con imágenes, ya va por buen camino. Y eso juega, pues eso, la composición. Y sobre los fondos también, no sé quién se les va a Art Spiegelman, que es un tipo súper interesante. Bueno, en realidad se hizo pocos cómics, siendo sincero, pero es un tipo que a mí me encanta. Y supongo que muchos de vosotros se lo leyeron y si recuerdan esta parte, pues está en el cómic, bueno, para quien no lo sepa, es Art Spiegelman que tiene como problemitas y va al psicólogo, pero porque su padre estuvo en Auschwitz, ¿no? Entonces, le cuenta al psicólogo que está escribiendo este mismo cómic y que no sabía cómo hacer una máquina de no sé qué. Entonces, lo que le dice el psicólogo es, a mí me recuerda a una máquina de cortar papel, pero en gigante. Y luego, en las viñetas que le siguen, cuando está contándolo como si fuera el recuerdo de su padre, muestran tal cual una máquina de cortar papel. ¿Qué lección se saca de esto? Que hay veces que simplemente si se justifica el fondo o si se justifican los props son los objetos con los que interactúan los personajes. Casi puede ser más interesante que hacer una investigación exhaustiva sobre cómo son determinadas cosas. Lección, no calentarse mucho la cabeza con buscar referencias tan fieles. Y si no quieren ni buscar referencias, ni hacer presión sobre los personajes, ni buscar un fondo así, siempre pueden hacer lo que hizo Steve Purcell en su cómic de Sammy Max, que es que viajan a las Filipinas, pero Steve Purcell no encontró ningún libro sobre cómo eran las Filipinas en verdad, así que se lo inventó completamente. Y lo que están viendo es cuando viajan a las Filipinas, que es básicamente cualquier mierda que se le ocurría ahí. Pero bueno, eso solo respecto a los fondos. Luego, la composición de las viñetas es extraño, ¿no? Porque hay como muchos cómics muy diferentes, cada autor es un mundo para hacer viñetas, pero lo único que se tiene en cuenta es que se lea bien. Si se lee mal o si confunde al lector, sabes que está mal. Bueno, según mi opinión, ¿eh? Eso, si quieren confundir o si la intención de la obra es, no, si es que se tiene que leer un poco enrevesado, bueno, eso es su problema. Pero en un cómic estándar, un cómic normal, lo importante es que se lea bien. Porque si no estás leyéndolo bien, no estás transmitiendo ningún mensaje o la gente se pierde o no sabe por dónde leer o igual estás dando a entender cosas que no hay. Por ejemplo, bueno, en El Caballero Oscuro tienen páginas que son como 15 viñetas, pero muy cinematográficas, muy bien estructuradas, casi parece un storyboard. Luego hay cómics donde el orden de las viñetas se pierde para darle libertad al que lo lee, pero sigue sin estar mal. ¿Por qué? No sé quién conoce este cómic, seguramente los del año pasado ya lo habrán visto, pero es un cómic que me gusta mucho, se llama Sonia el homicida maníaco. Y en esta escena lo que hace es matar gente en un bar, ¿no? Pero el orden en el que mata da un poco igual. Entonces son escenas sueltas que el lector les puede interpretar. ¿Por dónde empiezas? ¿Por la primera? ¿Por la del medio? Yo no sé por qué siempre empiezo por la del medio, porque es la que más cómoda me queda. Pero a pesar de estar, entre infinitas comillas, desordenada, no molesta al lector. La cuestión es esa, no molestar al lector. Porque si el lector le empieza a costar leer, sobre todo si es un fanzine de estudiantes, va a decir, bueno, voy al siguiente y que le den a este. Pero aquí es un ejemplo de cómo está desordenado, pero bien desordenado. Bueno, Eiichiro Oda, si leen cualquier episodio de One Piece, pero cualquiera, siempre hace la estructura de 3, que es la más normal y la más estándar para los cómics. O sea, cada escena es un inicio, un desarrollo y un final. Y en 3 paneles se encuentra súper bien. Pero claro, es lo más básico. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero se puede hacer más interesante. Luego en Watchmen, claro, esto ya lo saben todos, que tenía una composición de 6 viñetas siempre iguales y que la única vez que lo rompían era al final del cómic.
Con esto quiero decir que la composición de las viñetas y su orden puede también tener un carácter general y narrativo. Que si es lo que buscan en su cómic, puede ser interesante. Yo, por ejemplo, el mío de viajero que estoy haciendo este año, lo voy a ordenar de una manera... Es que, claro, tampoco quiero desvelar mucho. Bueno, que lo estoy teniendo en cuenta. Mejor no digo nada. Luego, esto es otro ejemplo de cómo, a pesar de estar muy, muy, muy caótico, la gente no se pierde al leerlo. O sea, la cuestión es tener un orden. Y saben que el orden no va reñido con ser formal, ni tener una estructura de 3 viñetas, ni ser así como súper académico. Esto es súper, súper, al menos a mí me lo parece, ¿no? Es como súper independiente, original, extraño. Pero como está ordenado, no molesta al lector y casi que disfrutas más de este tipo de composiciones. Y en La Cosa de Pantano también es la caña, ¿no? Es como van pasando 500 cosas a la vez, pero el lector nunca se pierde en la lectura. Luego, el genio de este tipo de composiciones era Akira Toriyama. Si ven los cómics de Dragon Ball, son de acción. Y como es acción, lo que tenía que hacer Akira para que no se perdiera la gente al leer una pelea, que leer una pelea es extraño, ¿no? Porque es leer puñetazos, leer kamehamehas y todas estas mierdas. Lo que hacía era componer con los ataques las viñetas. En este ejemplo en particular, bueno, saben que es un manga, ¿no? Se empieza de derecha a izquierda porque se lee así. Si ven, Shamsa está mirando al palo, el palo te guía a Goku, el Goku te guía con el pie hacia Bulma y Bulma con el ojo guiñando te guía hacia el cerdo, que por alguna razón que escapa a mi comprensión es el centro de la viñeta, o hacia donde se va la composición. Pero si ven, hay una línea de lectura clara sobre cómo se hace, sobre cómo se tiene que leer esto. Y eso es que está bien narrado. Es la manera de contar que se tiene el cómic. Y como nota particular, tengo un cómic ahí arriba que se llama Demon... ¿Cómo era? Bueno, Demon algo, ¿no? Demon no sé qué. Y esta página, a pesar de ser un cómic profesional y me lo compré en una colección de clásicos DC, compositivamente es una basura. Luego, si se descargan esta presentación, que la voy a dejar en el chat, intenten leer esta página ordenada. Es muy, 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 muy caótico. Y claro, es un problema todo esto de la composición de las viñetas que hasta los profesionales a veces no consiguen entonar del todo. Es porque escribir un cómic no es poner palabras o poner dibujos, es el conjunto general, es como las viñetas te van guiando. Y si están mal ordenadas, es que claro, hasta a los profesionales les pasa. Bueno, sobre los bocadillos. Pasa mucho también en los cómics que se entregan en el club de cómic que los bocadillos son uniformes, iguales y no tienen mayor variedad entre sí. Pero es que los bocadillos también pueden ser muy expresivos, ¿no? Sobre todo en el cómic. Es un lenguaje que se va exportando a otros sitios. Y es una pena no usarlos, ¿no? Porque se crearon aquí, se crearon para el cómic y ayudan a expresar. Y todo lo que os sirva para expresar creo que debería usarse. O al menos a mí me resulta más interesante. Ahora, lo que hagáis vosotros me da igual. No me da igual, en realidad. A mí me gusta leerlo. Pero sí que hay veces que extraño un poco de experimentación o variar o... No sé. O sea, expresar a través del dibujo. Y los bocadillos, como es un cómic, también pueden formar parte integral de la composición. O sea, pueden interactuar con la viñeta en sí. Puede ser para un chiste, puede ser para una composición, puede ser para lo que sea. Simplemente no olviden que si están ahí, van a ocultar cosas y van a ocupar un lugar en el espacio. Entonces, van a tener que buscar la manera de que compositivamente quede cómodo de leer y de componer. Y también dentro de los bocadillos, las palabras tienen una importancia bastante capital. Hace poco leí un artículo que había escrito hay una revista de cómics que sigo, porque la llevan unos amigos míos. Invitaron a una señora a hacer un artículo sobre la rotulación de los cómics. Y
ella se dedica a traducir cómics y rotularlos a mano. Pero lo que intenta siempre es intentar rescatar del cómic original la intención con la que estaba escrito a mano en el original. Porque claro, no es lo mismo escribir una palabra con Comic Sans, no sé qué, ¿no? Y escribir todo el cómic en eso, que está bien y es aceptable. Pero hay que recordar que las palabras también son imágenes y las palabras pueden expresar una barbaridad. O sea, esta viñeta es mía, la hice también hace años, es para el primer cómic, para este mismo cómic. Y claro, esta misma viñeta, con un tipo de letra Comic Book Pro no sé cuántos, no hubiera funcionado, pero para nada igual de bien. Vale. Y es eso. Pero todo esto nos lleva a que todo lo que estamos dando, todo lo de fondos, formas, no sé qué, son símbolos, ¿no? Y los símbolos también también expresan. Si ven un poco la temática general es que estoy diciendo, intenten expresar con lo que dibujan. Sean abiertos, comuniquen, ¿no? Hay símbolos del cómic que nacieron aquí y que por alguna razón que se me escapa a la vista podemos comprender. Un símbolo no simplemente puede ser la gotita esta típica del anime que muestra incomodidad, sino que hay símbolos que se inventan de vez en cuando. Por ejemplo, el chisporroteo Kirby se inventó en los cómics de superhéroes y se va exportando y evolucionando a través de los cómics. Ahora lo usa mucho Mike Mignola, pero hay muchísimos autores que los usan. Y todo esto, una vez más, sirve para expresar, ¿no? Y los símbolos se exportan entre medios. Entonces, si cogen algún otro medio y ven algún símbolo que les guste o algo que crean, joder, esto puede funcionar muy bien. El cómic ha llevado mucho al cine y a los videojuegos y a otros sitios. Y del cine también se importan los cómics. Entonces, busquen referentes de este tipo de cosas para poder hacerlo más interesante. Y si no quieren hacerlo, no lo hagan. Pues eso ya es para leer luego. Bueno. Los símbolos ahí, símbolos. Vale. También, esto ya igual me echan las manos al cuello, pero creo firmemente que el dibujo tiene que estar ligado a la narración. Me explico. Cuando me ponen un dramón, pero me lo cuentan con dibujos de, no sé, Peppa Pig, a mí no me suele llegar, pero para nada. ¿Que se pueden escribir grandes historias con dibujos más simples? Sí, pero no sé. Eso ya todo entra en la opinión personal, ¿no? Pero en mi opinión personal, creo que el dibujo debería ir ligado a la historia. No se puede contar una historia súper seria con unos dibujos cartoon. Esto... Bueno. Aquí ya hablo de composiciones. Esto lo voy a pasar un poco por alto porque si no lo hago como un tostón. ¿Ves? Por ejemplo, joder. Sin City no se hubiera contado, pero ni la mitad de bien si no hubiera usado este tipo de dibujos. Esto te lleva directamente a la novela negra, esas historias como de detectives de los años 20 que te empapan en esa estética. Si esos mismos dibujos se hubieran usado para esta historia de Jamie Howlett, hubiera quedado una cagada, francamente. Y claro, también te hace dar un primer golpe de vista, porque ves esto y sabes que no va a ser una historia muy seria. Y este autor lo detesta. Ed McGuinness, el dibujante favorito de nadie. El horror hecho lápiz. O sea, mirad los dibujos. ¿Qué os transmite esa mierda? No estoy segura. Siento un encuentro de sentimientos muy extraño. No sé si estoy viendo un brazo, un cerebro, una víscera. Estoy confusa. No sabía que existían tantos músculos. O sea, es la pesadilla de un anatomista. Pero también luego lees el cómic y se supone que es medio serio, medio no.
A veces intenta hacer risa, a veces no sé, no lo entiendo. Y no sé cómo le pagan tanto dinero por dibujar estas mierdas. Pero bueno, no sé si de alguien era el dibujante favorito. Bueno, así nos da esperanza, ¿no? De que no tenemos que dibujar súper bien para que nos paguen un montón. Hay que mirar lo positivo. ¿Ves? Si dibujas así, puedes entrar en DC. Ya está una meta. O sea, se nota más alcanzable entrar en DC viendo estos dibujos. Pero sí, este hombre me pasa mucho que hace un cómic, intento leerlo y digo, joder, puta mierda, no voy a volver a abrir esta mierda en mi vida. En mi opinión. Bueno. Y el color ya es un mundo aparte en sí mismo, ¿no? Porque el color lo puede cambiar todo. Este en particular, el color, por mucho que lo cambies, sigue quedando siniestro, pero el color ayuda en su interpretación. Los tonos contrastados, así, suelen dar un ambiente como muy opresivo. Y también un buen color puede arruinar absolutamente un cómic. De estas dos, ¿cuál diríais que es la oficial? La de la izquierda, ¿no? Sí, ¿no? Me pareciera, ¿no? Sí. Es la que no está en amarillo. O sea, la que está en amarillo es la falsa, la que hizo un fan. Pero la que está pintada como más real es la que salió publicada. Y claro, el color puede arruinar cualquier cosa. O sea, si hacéis un buen cómic y le ponéis un color de mierda, es como una película que le pones un mal sonido, no se puede ver. Al menos a mí, claro, poner el color no es, la piel es color piel, ¿no? El cielo es color cielo. No es tan así. Frank Miller en particular, Frank Miller dibuja feo. Vamos a ser sinceros. Dibuja feo, pero dibuja bien. Y como pintes mal a Frank Miller, es que, claro, ¿qué te queda? Te queda una especie de mono un poco raruno. Hay que saber darle gracia al color. Recuerdo que los fanzines son en blanco y negro, pero para cuando hagamos el concurso de portadas, las portadas son en color. Y como no tengan un buen color, va a ser un poco puta mierda. Es que, claro, mirad esto. No hay color entre pintarlo bien. Pintarlo bien es eso, no es pintarlo realista, es pintarlo con la intención que quería el autor o con algo que te transmita, pero el primero está súper bien y el segundo es, joder, no se puede comparar. Y el dibujo es el mismo, lo único que cambió es el color. Tienen que tener cuidado con eso. Vale. Pero del color se puede hablar más largo y tendido, pero más adelante, porque la presentación acaba ahí. Eso sería.